Caminas entre la gente, pero nadie te ve. Hablas y tus... Muy buenos días, estamos en La Barandilla y en Radio Diversidad. Todos los jueves de fin de mes estamos aquí en este espacio que denominamos Estamos a Tiempo. Y Estamos a Tiempo es un mensaje optimista, pensando que la realidad social de nuestro país, pensando que la realidad de las personas con discapacidad, que la realidad de las personas más vulnerables en nuestra sociedad tiene una solución, más o menos inmediata. Desde luego, cuanto más inmediata mejor, pero tiene una solución. Y por eso tenemos este eslogan de Estamos a Tiempo. Y cada jueves de fin de mes, hoy 27 de febrero es el último jueves de Febrerillo Loco, pues vamos a traer algún tema a debate, algún tema para coloquio de especial interés social. Y vamos a hablar hoy de mayores, pero claro, hablar de mayores es como hablar de todo, porque los mayores son una realidad transversal en nuestra sociedad, son una gran mayoría social y por lo tanto hablar de mayores es casi no decir nada porque hay muchas cosas que hablar de mayores. Pero vamos a acercarnos a la problemática de los mayores desde algunas perspectivas estratégicas. La primera de ellas es el modo de vida de las personas mayores. ¿Cuánto tiempo se puede vivir autónomamente en el hogar? ¿Cuánto tiempo a través de los apoyos humanos, tecnológicos, puede las personas seguir en su entorno? ¿Qué es lo que prefiere la mayor parte de ellas? ¿Qué otras opciones alternativas hay, además de la clásica de las residencias de mayores? ¿Cuáles otras alternativas se van creando para que esa realidad de los últimos años sea una realidad cada vez más viva, más amable, más confortable? Pues hay distintas opciones y hoy vamos a hablar de una de ellas, los cohousing. Los cohousing que hasta ahora en España no tenían una caracterización legal. Los cohousing han empezado hace tiempo en algunos países europeos, lo que podíamos llamar casa común, o mejor, haciendo ya una traducción un poco más concreta, definitoria, centros sociales de convivencia para mayores. Queda un poco largo, ¿verdad? Por eso, si se pudiera llegar a acuñar el término cohousing a nivel popular, pues estaríamos avanzando para simplificar nuestras expresiones. Hay ya algunas experiencias de cohousing en nuestro país y hoy nos vamos a acercar a una de ellas que además está en la Comunidad de Madrid, que fue el primer cohousing que se legalizó en la Comunidad de Madrid. No hay muchos más, pero hay varios en ciernes. Este se llama Travensol. Viene de un grupo de personas del ámbito de Vallecas, Moratalaz, mezcla de personas de izquierdas y cristianos progresistas. Bueno, estos han puesto en marcha Travensol, Trabajadores en Solidaridad, que tiene su sede en Torremocha de Jarama, en la Sierra Madrileña. Hablaremos de ello con nuestro invitado de hoy, pero los mayores no solo están de actualidad por este debate de los cohousing, que es un debate que ya lleva su tiempo, sino que el pasado 11 de febrero el Consejo de Ministros aprobó las reformas en un solo texto legal de la Ley de Dependencia y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad se había publicado por un Real Decreto Legislativo de 29 de noviembre de 2013, lo que constituyó la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, y, por otro lado, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Situación de Dependencia, que se aprobó el 14 de diciembre de 2016.
2006, en la etapa de Rodríguez Zapatero en la presidencia del gobierno. Estas dos leyes estaban constituyendo los puntos básicos, obviamente con alguna pequeña reforma a través de decretos, de la atención a la discapacidad y a la dependencia. Dos temas cruciales para nuestro contenido, para el de las personas que tienen una mayor situación de vulnerabilidad. Bien, pues estas leyes van a ser reformadas. Hay un anteproyecto de ley que, como digo, aprobó el Consejo de Ministros el día 11 de febrero y ahora está pasando los informes preceptivos de los distintos organismos que han de informar lo que va a ser luego el proyecto de ley. Volverá en segunda vuelta, una vez hecho ese trámite, al Consejo de Ministros y ya se cerrará definitivamente el proyecto de ley que irá a la reglamentaria tramitación parlamentaria. Habrá, supongo, un debate en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad y probablemente también en la Comisión de Derechos Sociales. Ya veremos cómo lo enfoca el Congreso. Se aprobará un texto que irá al Pleno y luego pasará al Senado. Una vez visto en el Senado, si no hay modificaciones, va directo al Boletín Oficial del Estado. Si hay modificaciones, vuelve al Congreso para adquirir ya su último texto, que irá, por supuesto, definitivamente al Boletín Oficial del Estado. ¿Cuánto va a tardar en salir esa ley? Pues esa ley puede aprobarse o bien muy a primeros del periodo de sesiones de otoño, es decir, a mediados, principios de octubre, o llegar incluso hasta fin de año. Pero sí que existe la voluntad política y creo que también la voluntad parlamentaria de que esta ley, que además va a ir por el procedimiento de urgencia, por el procedimiento abreviado, pues que tenga una aprobación dentro del año 2025. Sería lo lógico porque hay una serie de cuestiones importantes que se determinan en esta ley. Son reformas necesarias, son leyes que ya llevan pues una desde 2013, que además era una refundición de normas anteriores, con lo cual ya son normas que tienen muchos años, y la propia ley de dependencia que viene de 2014 y que por supuesto también requiere una actualización. Además, por encima de estas leyes han pasado dos profundas crisis que sin duda las predeterminan mucho, porque lamentablemente la cartera de servicios sociales, que es donde se encajan estas leyes, y en general todo lo que es la atención social en nuestro país, pues sufre mucho consecuencias de índole general, como la que tuvimos primero, la crisis económica financiera de 2008, que supuso una profunda limitación, unos recortes muy importantes en lo que fueron los servicios sociales, todas las políticas sociales, y también lo que fue la pandemia. Es decir, que tanto la crisis financiera de 2008 como la pandemia de 2020 han condicionado mucho el desarrollo potente de estas políticas. Desarrollo potente digo porque cuando pretendemos que España sea un estado de bienestar, realmente supone que hay que subir en el gasto social. Estamos como unos 7 puntos por debajo del gasto social respecto a los 15 de la Unión Europea, a los famosos 15, no hablando de los 27 porque ahí ya la diversidad es muy mayor. Pero si miramos la zona de los 15 y la zona del euro concretamente, pues desde luego podemos decir que hay unos puntos por debajo del gasto social y eso se nota muchísimo en la calidad de los servicios. Por eso, naturalmente, en España estamos reclamando que la sanidad pública, que la educación pública y que los servicios sociales públicos, al igual que la seguridad social, pues tengan un nivel de prestaciones que esté acorde con esa Unión Europea en la que nos sentimos integrados. España es la cuarta economía del euro y no se puede permitir tener un bienestar social que sea un estado de medio estar.
mucho menos que sea un estado de malestar, como ocurre en algunas materias muy concretas. En definitiva, queremos hablar hoy de un tema importante y queremos traerlo con Jaime Moreno Monjas, que es una persona ya mayor, de 89 años, pero que ha sido un gran profesional y un gran activista, un gran profesional de la comunicación. Empezó trabajando en el Nodo, luego siguió de realizador de televisión española, con aquel famoso programa de Vivir cada día, y luego uno que todavía muchos recordamos con verdadera nostalgia, el de Un país en la mochila, con José Antonio Labordeta. Pues Jaime Moreno Monjas, que es nuestro invitado de hoy, fue el realizador de ese programa. Y por tanto tenemos una persona experta en comunicación. Pero es que además Jaime Moreno, que ha sido un militante político muy activo en el barrio de Moratalaz, y también muy activo después de su jubilación en los temas de mayores, estuvo en el Consejo Nacional de Mayores, fue entre 1997 y 2015, muchos años, y en sus últimos 5 años en el Consejo Nacional de Mayores fue secretario del Consejo, con lo cual es una persona que conoce también muy bien las políticas de mayores, que él ha venido propugnando y defendiendo desde la izquierda. Y por otro lado, pues él hizo un gran trabajo de base en Moratalá, y a partir de ahí, recuerdo, por ejemplo, su participación como cristiano de base en la parroquia Nuestra Señora de la Montaña, cuyo párroco era Mariano Gamo, que falleció hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años. Fue un verdadero líder en los cristianos de base de Madrid y de todo el Estado. Y también participó en la fundación del Colegio Siglo XXI, que fue emblemático en el barrio de Moratalá. Bueno, pues quisiera que esto lo hubiera contado él, pero ya que por razones técnicas está tardando un poquito en incorporarse, prefiero ya adelantar estos datos. Y luego, para terminar, ha sido fundador del cohousing Travensol, que os he citado anteriormente. Por lo tanto, vamos a tener con él una conversación donde ya por motivos de tiempo vamos a tener que centrarnos en los temas importantes y por supuesto, este tema de los cohousing, que quería ser el eje de nuestro programa de hoy, será al que le dedicaremos el mayor tiempo. Y hablaremos con él también del futuro de la dependencia, porque entendemos que ante esta reforma legal y como quede después de salir del trámite parlamentario, de ahí va a depender mucho pues el futuro de cómo va a funcionar la atención a la dependencia en nuestro país, que tiene que dar un salto cualitativo con esta nueva ley. La ley Zapatero fue una siembra, fue un paso importante, fue abrir un melón, pero se han visto muchas grietas en esa ley, sobre todo en su financiación, y es absolutamente necesario que como país nos responsabilicemos de que una atención como la de la dependencia sea una atención de calidad, que sea ágil y que resulte para la gente mayor una respuesta a sus necesidades, que es lo que se busca con este tipo de normas y lo que se busca desde los servicios públicos. Y lo seguimos diciendo, estamos a tiempo de adquirir en España un estado de bienestar que merezca la pena y que sea calidad, signo de calidad para la mejora de la vida de nuestros mayores y de todos los colectivos vulnerables de nuestro país. Y hacemos una cuña publicitaria y esperamos ya a Jaime Moreno con nosotros aquí en el programa Estamos a Tiempo. El sabor auténtico de Jaén lo tenemos en los aceites de la marca Jaén Natural. Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa.
Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91 813 64 57 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra, 10 euros el litro, con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radiodiversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural. www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91 813 64 57. Bridor. Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia, expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas. Disponemos de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10. Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @Bridor, en bridor.com o en el 910 568 946. Haz realidad tus sueños con Bridor. El Hospital de Vía Lachmann se crea en el año 1996 y desde entonces trabajamos por y para la salud mental. Tratando a través de sus acciones a luchar contra el estigma, a lograr una integración comunitaria, a reducir el riesgo de la cronicidad y todo ello a través de evaluaciones, diagnósticos, psicoterapia, individual, grupal y de familia, dirigido siempre a personas de edad adulta con una atención psicosanitaria personalizada e integral. Desde hace meses estamos ensayando en el centro de Vía Lachmann una obra de teatro con los pacientes y yo he podido ver a lo largo de estos meses cómo han ido avanzando, cómo han crecido en seguridad. El teatro es lo que da seguridad, lucha contra tus miedos. Tenemos experiencia, profesionalidad y sobre todo entrega y dedicación desde la parte más humana con un equipo sólido y responsable que busca constantemente métodos que favorecen la buena práctica clínica con una evaluación continua para dar una mejora de resultados en el campo de la psicorehabilitación y conseguir así un bienestar emocional de las personas que acuden a nuestro tratamiento. Acompañamos a las personas en sus procesos de cambio, ayudando a transformar sus historias de vida. Podemos ayudarte. Seguimos en espera de nuestro invitado Jaime Moreno Monjas. En nuestro programa Estamos a Tiempo, todos los últimos jueves de mes, hoy 27 de febrero, estamos hablando de los cohousing, los centros de convivencia, centros sociales de convivencia para mayores. Conozco 3 modelos de cohousing que en este momento sé que están funcionando o iniciando su camino. Por una parte, el ya citado de Travensol, Trabajadores en Solidaridad en Torremocha de Jarama, que inició su andadura, creo recordar, a mediados de 2013, por lo tanto ya lleva
12 años de experiencia. Es interesante por eso poder oír a Jaime cómo nos relata ese recorrido que han ido teniendo. Tenemos también el de Horcajo de Santiago, Convivir, en Horcajo de Santiago, provincia de Cuenca. Es un cohousing que ha adquirido la condición legal de residencia, puesto que no solo son socios los que están allí, sino que hay algunas personas residentes que están en situación de hospedaje, digamos, y que además tienen una relación con el sistema de atención y ayuda a la dependencia directa, con lo cual, bueno, eso supone un paso más en lo que es la atención social, sociosanitaria, por decirlo de una manera más concreta. Y por otro lado, conozco otro proyecto en Asturias que se llama Axuntarse, Axuntarse, que tiene otro modelo porque ahí es intergeneracional. Tanto el de Horcajo como el de Torremocha de Jarama, es decir, Convivir y Travensol, son de mayores, pero el de Asturias es intergeneracional. Hay familias con niños, hay jóvenes, bueno, lo que pasa es que todavía está empezando ahora, por lo tanto no tenemos una valoración, una evaluación de cuál es su funcionamiento. Bueno, pues todas estas experiencias son importantes, pero hay muchos más proyectos de cohousing incipientes. Sabemos que está a punto que acaba de registrarse uno en Guadarrama, que ya lo están poniendo un núcleo de personas en marcha y que también funcionará aquí en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, bueno, vamos a seguir este tema porque, repito, es importante. Y por primera vez en la legislación, en esta reforma de la ley de atención de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, que va a ir al Congreso de los Diputados, figura la contemplación del cohousing. ¿Y por qué figura? Pues porque hasta ahora los cohousing habían sido iniciativas sociales, pero que tenían que moverse en el ámbito estrictamente privado. Ahora ya va a haber algunos elementos de apoyo público a estas iniciativas sociales para facilitarles la gestión en distintas materias. Y, bueno, por ejemplo, en el tema del suelo, por ejemplo, en el tema de la coordinación sociosanitaria, etc. Y, por lo tanto, se quiere decir que va a evolucionar el concepto de cohousing en España, porque esta ley va a poner ya sobre el tapete, sobre el propio ordenamiento jurídico, la existencia de los cohousing. Y, lógicamente, todo esto tiene que ver también con lo que es el tratamiento de la dependencia en esos espacios, porque, claro, la convivencia social de mayores que están todavía en situación de válidos, aunque puedan tener sus problemas, más o menos de controles médicos, en fin, de algunas dificultades concretas, pero en principio son gente que está en una situación que podríamos llamar técnicamente de válidos. Mientras esté esa situación, la convivencia es muchísimo más fácil de ordenar, de organizar, incluso de potenciar, porque tienen capacidades para multitud de actividades, pues eso facilita. Pero cuando llega el momento de una pérdida de facultades relevante, pues evidentemente se plantea el tema de la dependencia. Y el tema de la dependencia requiere, por un lado, recursos de carácter material que puedan facilitar la atención directa a situaciones de pérdida de movilidad, por ejemplo, y también requiere recursos económicos porque el personal de apoyo es muchísimo más numeroso, hace falta también una multidisciplinariedad de las personas que atienden a las personas dependientes y, por lo tanto, todo eso hace que la ley de dependencia tenga que dar
pues una respuesta suficientemente sólida, suficientemente potente a estas problemáticas. Y por ello, pues la nueva ley es una esperanza. Es una esperanza que esperemos que no se frustre con un mal texto, eso creo que no, pero que no se frustre también con una financiación recortada, con una financiación que sea insuficiente. Por tanto, la suficiencia presupuestaria en esta materia es un tema crucial. Hasta ahora no hemos podido calibrar la memoria económica que lleva el anteproyecto de ley, y eso es un dato importante. De todas formas, hasta que el proyecto no salga del Consejo de Ministros, no tendremos la última referencia de cuál es la memoria económica que va a acompañar a esta normativa. Es un dato fundamental para saber si realmente podemos conseguir que dé el resultado esperado. Y por ello, pues ponemos un punto de esperanza en esa nueva realidad legal y ante ella esperamos que podamos conseguir nuevos objetivos. Jaime Moreno Monjas está ya con nosotros. Sí, señor, pero con un despiste tremendo para llegar aquí. Nada, muy buenos días. Madrid es complicado y cuando se viene de 60 kilómetros fuera de Madrid todavía más complicado. Así que te excusamos plenamente y lo que vamos ahora, como yo ya he hecho tus presentaciones de tu vida, de tu historia, obviamente me habré saltado algo importante, pero vamos a ir un poco más ya a lo que son las preguntas clave que nos teníamos planteadas. Primero, yo sí que creo que hay que empezar por algo didáctico ante la sociedad, que es cuál es el papel de los mayores y, si me permites más, de las políticas destinadas a los mayores en esta nueva realidad social que vivimos en el siglo XXI. Tú, que eres un hombre experimentado, cuéntanos cómo lo ves en 2 o 3 flash que a ti te parezca. Pues creo que el papel de los mayores realmente es importante, pero nos encontramos con 2 barreras. Una, la de la edad, que lógicamente te limita bastante. Tienes en espíritu la misma energía que has tenido siempre, pero luego el cuerpo te responde menos. Y luego, pues verdaderamente vas ocupando un puesto en la sociedad al haber desaparecido de este puesto de trabajo, que es donde realmente con una huelga, con una reclamación colectiva, podías hacer pues fuerza para que cambiesen cosas. Generalmente los mayores hay veces que te sientes muy solo. Entonces, tener la capacidad de unirte con otros compañeros y crear fuerzas, eso nos ha permitido a lo largo de la vida, y esa experiencia no la podemos perder, hacer muchas cosas que como individuos no podías hacer, pero como colectivos sí. Y entonces, de mayores, aunque el cuerpo te responda menos, tienes que hacer ese esfuerzo, podemos decir, heroico, para hacer frente a la realidad que tienes y con otros compañeros tener logros, presencia en la sociedad y al mismo tiempo ir resolviendo cosas con apoyos públicos, porque como ciudadanos que somos exigentes y al mismo tiempo tenemos la mente clara como para saber lo que queremos y las soluciones que hay que dar a la problemática que se va produciendo con la edad. Muy bien, respira hondo, tranquilo. Estamos en un programa que tenemos un tiempo, pero es relajado. Lo que yo te quería preguntar, porque tú has estado en organismos como el Consejo Nacional de Mayores, has militado en organizaciones que también tenían sus áreas de mayores, como Izquierda Unida en este caso. ¿Qué importancia y con qué interés y certeza miran los organismos públicos y la propia clase política a los mayores como colectivo? Hombre, yo creo que estamos en un momento muy importante porque tenemos afortunadamente un gobierno progresista, difícil muchas veces de llevar a cabo las cosas porque lógicamente ese gobierno progresista no está formado por un único partido y hay que pactar y hay que entenderse. Y es una de las características también que tiene el ser humano, la capacidad de hablar, la capacidad de razonar y de llegar a acuerdos.
y a llevar adelante propuestas comunes después de trabajarlas. Entonces, estamos en este momento y yo creo que hay un interés grande por saber qué queremos, qué necesitamos los mayores y qué fórmulas puede haber para darle respuesta. Y entonces, yo te puedo decir, en este momento yo vivo en lo que llaman ahora cohousing, viviendas colaborativas en castellano, y en este lugar pues somos autogestores de nuestro día a día y podemos resolver muchas cosas que nos pueden resolver desde fuera, pero no hay nadie que resuelva mejor las cosas que el que está implicado en ellas. Y eso somos los mayores, gente implicada y gente que queremos dar respuestas y buscar fórmulas novedosas para cubrir esos vacíos que se han ido produciendo. Afortunadamente hoy la mujer ha encontrado los espacios que le correspondían durante siglos, de estar presentes en la sociedad con sus profesiones, con sus características, y eso es muy importante. Pero al mismo tiempo se han quedado espacios que eran también vitales para la vida diaria, como son el hogar, en el que eran las grandes cuidadoras y educadoras de los niños y cuidadoras de las personas mayores. Y en este momento ese espacio no existe y hay que buscar espacios nuevos en una sociedad moderna, compleja, y en eso pues estamos dándonos respuesta en un centro social que llamamos de convivencia para personas mayores. En este caso, donde yo estoy, es Travensol, a 70 kilómetros de Madrid. Muy bien, pues has dicho la palabra mágica, cohousing, que has hecho una definición. Yo había hecho por aquí varios esbozos de definición, tú lo has hecho muy bien, viviendas colaborativas por ahora, porque es además el estatus legal permitido hasta ahora. Espero que además en eso se dé un paso. Pero vamos a ver, has empezado ya a esbozar por qué llegan los cohousing, por qué el cohousing es una realidad que se está imponiendo como fórmula diferente a lo que es la permanencia en el domicilio, que en muchos momentos ya no es posible o no deseable. Puede ser posible y deseable, o posible y no deseable. Por otro lado, es decir, ¿por qué se produce esa respuesta y cómo habéis conseguido ir articulándola ya con 12 o 13 años de recorrido en el caso de Travensol? Sí, es una realidad compleja porque es muy nueva y, lógicamente, todo no lo puedes tener previsto desde el primer momento, y entonces sí, para la realidad que en ese momento vivíamos un colectivo numeroso, porque éramos en un principio 40 y tantos socios. Esos socios podían estar formados por una persona o por una pareja y, lógicamente, es decir, bueno, pues ese colectivo podemos decir que era de 60 y tantos, de 70 personas. En este momento los que estamos viviendo, porque realmente así lo establecimos desde el principio por un estudio de viabilidad del centro, que no podía ser menos de 50 socios ni más de 65, porque tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba se encarecía los servicios que nos queríamos dar, porque los servicios que nos queríamos dar, lógicamente, como poco, eran los que cada uno de nosotros teníamos en nuestra casa. Y entonces eso, que desde un principio funcionó, en este momento ya llevamos desde 2013, 11 años viviendo, pero el proyecto empezamos a hablar en el año 1998. Es decir, que tuvimos bastante tiempo, hasta el 2002, que nos constituimos en cooperativa, para imaginar, para pensar qué era lo que queríamos, qué era lo que nos podía dar los servicios. Y, por supuesto, hay una, no lo vamos a llamar servicios, pero sí una atención humana fundamental, que es la falta de soledad. Es decir, eso que normalmente un mayor, cuando se queda sin pareja o ya los hijos o no tiene hijos, viven en otros lugares, pues en su casa se le hace grande, ya no puede vivir en ella con comodidad, echa de menos el poder hablar con alguien, el poder salir, el poder, según va perdiendo capacidades, alguien que le coja del brazo, que también es muy agradable, sentirse acompañado. Bueno, pues esto, afortunadamente, cuando estás viviendo en un colectivo como es el nuestro, la soledad nunca la tenemos. Es decir, se ha dado el caso, en el tiempo que llevamos en estos 11 años, se han marchado 20 personas al más allá,
Y sin embargo, nadie de los que estamos allí nos hemos sentido solos. Sí, en este momento estamos viendo qué nuevos servicios serían necesarios poner en marcha para responder a las necesidades que con la edad se van produciendo. Pero realmente es un hallazgo, es un encuentro importante el haber descubierto una nueva forma de vida, que es el cohousing, que no es solo vivir entre amigos, que también es importantísimo por esto que digo de la soledad, sino porque realmente da respuesta a las necesidades y además podemos decir que si se hace bien son mucho más baratas que lo que nos costaría cada uno en nuestra casa. Sí, está claro que frente a la soledad no deseada es una gran solución, pero me gustaría que para que muchos de nuestros seguidores del programa Estamos a Tiempo lo conozcan más, ¿puedes hablarnos un poco de qué estructura de actividad tenéis pues para facilitar esa convivencia? Un poquitín de detalle de cómo es vuestra vida en el cohousing para que la gente lo conozca más de cerca. Sí, podemos hablar en primer lugar de los servicios que nos hemos dado para cubrir las primeras necesidades que como seres humanos que establecen un colectivo vamos a tener. Entonces, en ese momento, pues es lógicamente pues el servicio, como en todas las casas, tener una portería, un lugar donde llegue el correo, donde puedan atenderse llamadas telefónicas y, por supuesto, la limpieza del edificio y la limpieza de los apartamentos particulares que cada uno tenemos, como ese pequeño reducto de 50 metros cuadrados que tenemos cada socio, donde vivimos el socio individual o el socio pareja. Son todos iguales, 50 metros cuadrados, con terraza, orientados al sur, y todos estos espacios pues son muy gratos. Estás en las zonas comunes cuando quieres y también cuando quieres o necesitas, pues te retiras a tu ámbito privado, donde allí pues llega el que llega, el que apetece y estás también en tu soledad deseada, no la soledad no deseada. Y luego pues la limpieza del edificio y la limpieza de los apartamentos es fundamental. Luego también la comida de mediodía es muy importante, te quitas de encima no solo el prepararla, sino el tener que comprar o el tener que estar atentos a sacar del frigorífico para que tal. Y luego la limpieza de la ropa, eso es importantísimo también. Esto pues es un aire fresco que para muchas amas de casa que también están con nosotros allí, pues han notado un alivio y se han podido dedicar a cosas que mientras estaban en su hogar, primero, pues no podían hacer. Y en este momento, pues lógicamente también servicios para las personas que tienen unas necesidades de dependencia y algo que no se contempla muchas veces, pero que sí tenemos que tener muy en cuenta y que asesoramos a los que quieran iniciar un proyecto nuevo, es tener en cuenta el envejecimiento. El envejecimiento no necesariamente te hace dependiente, pero sí necesitas cosas que de joven no podías ni suponer. Y en este momento sí. Y entonces ese servicio que necesita la persona por envejecimiento es necesario dar un paso más y darlo. Entonces, luego, pues eso podemos decir que es la infraestructura, pero dentro de un colectivo como el nuestro, pues tienes un montón de actividades, desde marcha nórdica de buena mañana hasta un baño terapéutico que tenemos también para el que quiera utilizarlo, tenemos una biblioteca y luego muchísimas actividades. Los domingos tenemos siempre una película para el que quiera asistir y los terceros miércoles tenemos además un cineforum en profundidad. Luego también hay charlas, hay conversatorios, hay momentos en los que... Audiciones de música clásica. Audiciones musicales también. No quiero que se me olvide porque es un espacio pues muy interesante. Hay personas que vienen también a presentación de libros, a la biblioteca. Es decir, tenemos tantas actividades que muchas veces nos decimos a nosotros mismos, tenemos que empezar a pensar en jubilarnos de la jubilación porque esto es demasiado. Sí, bueno,
pues ya tenemos un poco el cuadro tanto de la parte que podríamos llamar de cobertura, de infraestructura, como de la parte más genuina de la actividad creativa, que además de la actividad de la comida de mediodía, que yo que la he compartido con alguna frecuencia con vosotros, pues es un momento fuerte de la convivencia, ¿no? Claro. Esa relación, ese estar todos los mediodías juntos, prácticamente toda el colectivo, ¿no? del cohousing. Bueno, y efectivamente, pues aparte de esa situación, es verdad que el cohousing supone una discriminación económica, es decir, que no es viable para economías modestas. Claro, es verdad, porque hoy en día, lógicamente, es una novedad esto. No es algo que se cree desde la institución pública, es decir, es algo que hacemos en privado las personas, entonces es costoso. Nadie puede en un momento determinado plantearse con las pensiones que tenemos poder pagar la creación de ese centro, porque hay que comprar un terreno, porque es privado todo, hay que construir y hay que amueblar las zonas comunes. Entonces todo eso es muy costoso. Y entonces hemos sido unas generaciones que por circunstancias también, ahora podemos mirarlo como fue una fortuna el ser dueños de un piso, porque eso nos ha permitido vender el piso para dar la cantidad necesaria para hacer todos iguales, esa cantidad que ha servido para, como digo, para comprar el terreno, construir y amueblar las zonas comunes. Sí. Y esto pues es un peso grande que todo el mundo no puede hacer. Efectivamente. Entonces sería bueno, obviamente, que en la nueva legislación se prevean fórmulas que ayuden a que el acceso a los cohousing sea más factible para economías más modestas, tanto en lo que puede ser subvenciones o créditos, diríamos, de bajo coste a las adquisiciones o también luego, obviamente, financiar incluso, igual que se financian aspectos de las residencias, se puedan financiar también parcialmente aspectos de la presencia en los cohousing. O sea, sí, todo esto pues es un camino que hay que andar, cesiones de terrenos municipales, no en propiedad, sino cesiones para servicios de este tipo, servicios sociales, y luego pues que los servicios de la ley de la dependencia y la nueva legislación que hay ahora, pues cuando ya esté concluida, pues aplicar servicios para que tengan esos ciudadanos que han hecho con gran esfuerzo la existencia del cohousing, pues tengan dentro de ese cohousing las atenciones que como ciudadanos tienen derecho, ¿no? Es decir, que eso lógicamente es algo que la Administración tiene que, en colaboración, en reuniones con personas que somos personas inquietas y que a lo largo de la vida hemos estado presentes no solo en el mundo social, sino también en el político, pues llegar a acuerdos, porque desde el despacho pues se puede teorizar muy bien, pero cuando estás en relación directa con las personas que están viviendo una realidad, puedes construir las cosas con mucho acierto. Sí, bueno, vamos a dar un paso más en lo que es esa situación que ya tú has mencionado de pasada, pero que me parece que tenemos que entrar en profundidad. Claro, cuando se planifican los cohousing, en buena medida, aunque todavía hay muy pocos y no es una experiencia que podamos generalizar enormemente, pero evidentemente se cuenta mucho más con el mayor válido, vaya, dicho lo de válido entre comillas, quiere decir que es una forma usual del lenguaje, es decir, gente que tiene una autonomía personal, que aunque pueda tener algunas dificultades, pero tiene una autonomía personal, tiene una capacidad de valerse por sí mismo y demás. Ese es el concepto técnico de válido. No todo el mundo es válido, pero lo quiero decir en términos puramente descriptivos. Entonces, cuando esa condición empieza a fallar, cuando empieza a haber esos problemas y cuando ya paulatinamente se entra en los distintos grados de la dependencia, efectivamente los cohousing
quizá no estén suficientemente dotados. ¿Qué les faltaría a los cohousing actuales para que pudieran dar una respuesta a la atención a la dependencia? Hombre, yo creo que según vamos cumpliendo años, pues vas notando las necesidades que sin ser dependiente vas teniendo. Entonces necesitas ayudas, hay veces que te levantas con una lumbalgia, hay veces que tienes vértigo, te ocurren mil cosas como también ocurren a los jóvenes, pero evidentemente a los mayores con más posibilidades. Entonces lo que conviene es que esos cohousing tengan preparados unos servicios para todas esas cosas que sin ser dependencias pueden cubrir perfectamente dentro del ámbito del cohousing. Pero también es importante pensar que tiene que haber unos centros residenciales para personas que ya no puedan continuar en el cohousing, tengan con facilidad ese espacio donde estar. Y ese espacio donde estar, pues no pierdan algo muy importante que sí se tiene en el cohousing, que es la capacidad autogestora. Es decir, es muy importante que el residente, mientras pueda, pues participe, no simplemente sea un receptor de servicios, sino que sea alguien que participe no solo en solicitar los servicios, sino también incluso en echar una mano en todas estas cosas, porque eso nos hace útiles y nos da la sensación de que seguimos dominando la situación. Es importante. Entonces, que esas residencias a las que esas personas ya no pueden seguir en el cohousing por alguna traba propia de la edad, pues puedan seguir dando sus opiniones, participando como puedan en el funcionamiento de esas residencias, porque si no, de verdad, el ser humano necesitamos siempre participar. Hombre, hay gente que es vaguilla y no lo quiere hacer, pero lo normal es que todos hasta el último momento nos gusta echar una mano y sentirnos útiles, y eso es importantísimo para cuando eres mayor, claro. Lógicamente lo que estás planteando es ya dar un salto del cohousing a lo que podríamos llamar nuevos modelos de residencias. Eso es. Hasta ahora las residencias, hombre, las ha habido de puro lujo, pero que solo podían acceder a ellas personas muy pudientes. Las residencias, diríamos, para personas de clase media, clase obrera más o menos especializada, de tal, que podían pagarse una residencia o cofinanciar en copago una residencia, pues eran residencias que dejaban bastante que desear en cuanto al valor de la autogestión y al valor de la participación, ¿no? Y en ese sentido, ese modelo de residencias tiene que evolucionar. Sí, hay ahora movimientos en los mayores, como es en Madrid la marea de residencias, que lamentablemente surgió a partir de la pandemia por todos los problemas que surgieron, no solo en Madrid, pero muy principalmente en Madrid, con los enfermos en las residencias que no fueron trasladados a centros hospitalarios. Pero evidentemente esto pone sobre el tapete de nuevo una realidad que es la capacidad de los mayores para reivindicar sus situaciones, ya sea unos incrementos razonables de sus pensiones para mantener su calidad de vida o condiciones de vida para convivir debidamente en ámbitos confortables. ¿Cómo ves tú el movimiento de mayores en este momento? ¿Está muy diluido? ¿Tiene fuerza? ¿O es una fuerza muy esporádica? Hombre, como he dicho al principio, es verdad, los mayores, lógicamente, aunque hayamos sido muy activos en nuestra vida más joven, pues en este momento ya no tenemos las mismas capacidades, pero siempre estamos dispuestos a colaborar y en este momento pues existen organizaciones de mayores, no voy a citarlas, pero están ahí presentes en la sociedad. Organizadamente puedes hacer más que si vas en solitario. Y eso es fundamental. Tengo un compañero que siempre le cito, que fue el primer presidente de la cooperativa, Antonio Zugasti, que siempre dice que siempre es mucho mejor cooperar que competir. Y yo le doy plenamente la razón. Es decir, es necesario
cooperar. Entonces, no solo que reclames derechos y todo eso, que es fundamental, reclamar derechos, porque hay quien los retiene, los tiene cedidos, podemos decir, para que eso los pueda articular, los pueda poner a disposición del funcionamiento de los ciudadanos. Pero es muy bueno que, además de hacer reclamaciones, lleve soluciones. Las soluciones deben de estar y además, incluso como tenemos tiempo, pensar cómo se pueden llevar a cabo esas soluciones, que a lo mejor son fórmulas locas, pero hablando con otros se pueden templar y se puede llegar pues a soluciones que sí son capaces de ponerse en práctica. Y yo creo que la administración del Estado, las administraciones diversas, pueden tener el oído más atento para conocer todas estas cosas. Es fundamental que la gente llevemos peticiones, pero también respuestas. ¿Cómo se pueden solucionar los problemas que tenemos? Y el imaginar es bueno, la utopía es estupenda, porque, como decía Galeano, es ese horizonte que nos permite avanzar hacia el más allá y tenemos que tenerlo en práctica y ponerlo en funcionamiento. Y tenemos capacidad para ello hasta muchos años. Yo soy un anciano, como oía el otro día hablar a Pepe Mujica, tengo 88 años, pero la energía no me falta y la salud, afortunadamente, tampoco. Bueno, creo que yo te había puesto 89 porque sé que los cumples este año. Terminamos con dos cosas muy breves, muy breves. Una, ¿crees que ante esta nueva propuesta de reforma de la Ley de Discapacidad y Dependencia vamos a conseguir, al igual que pasó con el artículo 49 sobre discapacidad, los grupos políticos se salten la polarización consabida que viene de un resultado electoral endemoniado y que viene de una realidad política, pues que ahí la tenemos, no vamos ahora a bautizarla, pero ¿crees que conseguiremos la cooperación política ante situaciones socialmente tan amplias como es la de los mayores, como es la de la dependencia? Pues realmente esto hay que hacer un poco de profeta, no lo sé, pero que la esperanza la tenemos, eso no cabe duda, y que estamos dispuestos a cooperar incluso con personas y con grupos que no son de nuestra cuerda para buscar soluciones juntos, porque en definitiva lo que hagamos entre todos será beneficioso y eso es importante. Y eso es importante y la utopía, la ilusión, no la perdemos nunca, no la perdemos ni con la edad. Y aunque miramos la realidad muchas veces y nos llena de pavor, sabemos que de peores situaciones ha salido la humanidad y que siempre construyendo haremos un mundo más humano, mejor, en el que nos encontremos las personas con una sonrisa. Y terminamos. Ya no desde los políticos, desde la sociedad en su conjunto. ¿Tú crees que a problemas como la discapacidad y la dependencia que van en esas nuevas leyes, la sociedad es capaz de hacer una mirada comprometida que vaya más allá que lo que es cubrir el expediente de una atención puntual a la necesidad y que vaya más allá de ofrecer de verdad una calidad de vida a esas personas en sentido amplio? Tenemos, yo creo, capacidades económicas, capacidades de estructurar las cosas mejor. Y luego tenemos algo que es muy importante poner sobre la mesa, el ser sensible, ponerte en los zapatos del otro, como dicen ahora, y de esa manera construir juntos para que el mundo, como he dicho antes, sea cada vez más humano y responda de verdad a las necesidades de las personas y no a los egoísmos que también tenemos todas las personas dentro y que tenemos que ir dominando, porque si no este mundo no tiene arreglo. Pues Jaime Moreno Monjas ya nos ha demostrado él, con sus 88 años, que viene del mundo de la comunicación. Nos ha sabido expresar perfectamente esa realidad de los mayores y esa realidad de los cohousing, que como muchas veces se ha tratado en este espacio, es una gran respuesta contra la soledad no deseada. Claro. Al menos ese paso está dado, ahora hay que seguir dando muchos más para que la calidad de vida de las personas sea lo que corresponde a nuestra democracia y a nuestro estado de bienestar. Estamos a tiempo. Un abrazo. Así sea. Todo es tan sombrío, atrapado en el vacío. El amor